tan inteligentes somos? Generalmente solemos pensar que los seres humanos tenemos una clase de posición de privilegio entre todos los animales que habitan el planeta Tierra, haciendo alarde de nuestra inteligencia sin igual. Somos seres racionales, es verdad, pero en realidad somos tan especiales, y de ser así, ¿por qué? ¿Qué nos ha llevado a ser quienes somos ahora? Todo eso y más veremos el día de hoy en Novacidera, un espacio para compartir ciencia. Yo soy Diego. Y yo soy Sara. El día de hoy presentamos el cerebro, el órgano que trasciende las barreras del espacio y del tiempo. ¡Comenzamos! Algo muy cierto es que de entre todas las especies que componen el reino animal, es la especie humana una de las más susceptibles y vulnerables. Sin embargo, nuestra fragilidad, lejos de ser una desventaja evolutiva, pareciera ser lo contrario, ya que como el barro o como el vidrio recién fundido, nuestra fragilidad denota cierta plasticidad y una capacidad para retorcerse y moldearse. Así es. Esto es debido a que somos seres muy sociales, sobrevivimos en grupos, siempre en cuadrillas, en bandas y tropeles, siempre adaptándonos a nuestro entorno y a nosotros mismos, interactuando y comunicando ideas a través del lenguaje. Y es que es nuestra capacidad de comunicarnos la que nos ha permitido crear una realidad cooperativa a lo largo de nuestra historia. Y no solo eso. La cooperación entre seres humanos que nos hizo medrar en la existencia llegó de la mano del conocimiento, de la ficción, de la creación de narraciones compartidas, del lenguaje y la cultura. Y es que el todo es la suma de todas las partes. Así pues, la confabulación de nuestros ancestros nos hizo formar parte de un todo, de una sociedad, de un pueblo y una especie. Sin embargo, la verdadera razón por la cual somos quienes somos actualmente va de la mano de todas nuestras actividades sociales e incluso más allá. Nos hace ser nosotros mismos y entender el mundo que nos rodea. Hablamos de nuestra capacidad cognitiva o nuestra autodenominada inteligencia, la madre de todas las ficciones y todos los quehaceres humanos. ¿Capacidad cognitiva? ¿A qué te refieres con eso? Me imagino que tiene que ver con la conciencia o algo así. ¿Qué es lo que significa inteligencia? Pues verás, el hecho de que los seres humanos nos autodenominemos como una especie pensante implica factores que van más allá de lo social y lo cultural. Resulta ser que aquello que está detrás de la revolución cognitiva, aquella que llevó a la humanidad a cada rincón del mundo e incluso de la Tierra a la Luna, radica su origen en lo invisible, el ADN, el cual mueve los hilos del destino y evolución de todas las especies que habitan el planeta. A lo largo de nuestra historia evolutiva y de otras, nuestras secuencias genéticas se vieron modificadas por diversas fuerzas del entorno, a veces a favor, a veces en contra. Sin embargo, cabe aclarar que nuestro genoma en esencia no difiere tanto con respecto al de un chimpancé, un gorila o incluso a una mosca de la fruta. Las variaciones genéticas son de hecho mínimas y pese a esto somos fisiológicamente distintos, y es que de una forma u otra compartimos ancestros que han divergido de manera diversa y ramificada desde hace millones de años, desde el surgimiento de la vida en la Tierra. Oye, yo he escuchado hablar sobre eso, sobre cómo nuestros ancestros primates evolucionaron en la sabana africana. Debido al cambio climático de la época, tuvieron que bajar de los árboles viéndose obligados a caminar en dos patas, para así poder ver a través del alto pasto que les rodeaba. Y esta simple acción conllevó una reacción evolutiva, ya que al dejar de caminar en cuatro patas, ahora disponían de dos que poco a poco aprendieron a ser más hábiles en el manejo de las armas y las herramientas, las cuales les ayudaban a cazar y a defenderse de otros animales. Pero, ¿cuál es la relación de todo esto con el hecho de que se desarrolle la vida inteligente? Verás, la evolución se da a partir de pequeñas variaciones en el ADN, las cuales se deben a la influencia de los factores externos e internos. Son las llamadas mutaciones, que a veces se dan, por así decirlo, al azar o por fuerzas evolutivas. Así, al cambiar las condiciones del entorno, el ADN se modifica tanto en estructura como en su expresión,
De modo que, en el caso de nuestros ancestros, dichos cambios llevaron al desarrollo y consolidación del cerebro, el cual desarrolló características especiales como por ejemplo el neocórtex, que es la capa más superficial de nuestro cerebro, la cual se encuentra plegada y surcada, de modo que este arreglo le permite aprovechar la distribución de millones de neuronas en un espacio relativamente pequeño. Cabe mencionar que esta característica es compartida con otras especies de mamíferos, como es el caso del delfín, donde de hecho podemos observar un mayor plegamiento, lo cual no es casualidad, ya que el neocórtex es algo muy característico de las especies animales sociales. Y hablando de plegamientos, ¿sabías que dicho acomodo tiene una relación meramente matemática? Resulta ser que a la naturaleza le gusta minimizar la energía y potenciar el espacio, lo cual es de hecho posible gracias a las estructuras fractales. Un fractal consta de ser una figura geométrica autosemejante, con área finita pero perímetro infinito. Es un objeto cuya estructura se repite a diferentes escalas. Si nos acercamos o alejamos del objeto, siempre observaremos la misma estructura. Oh sí, ahora que lo mencionas, esta clase de patrones sé muy bien que son fáciles de encontrar en la naturaleza, como por ejemplo las nubes, las montañas, las costas, los árboles y los ríos, ya que tienen esta característica de ser repetitivos a diferentes escalas. En efecto, son fractales naturales, aunque finitos, por lo tanto no son ideales, y es que los únicos que gozan el privilegio de ser fractales ideales e infinitos son los que son meramente matemáticos, como por ejemplo el tan famoso conjunto de Mandelbrot, que pareciera ser una especie de copo de nieve muy raro, que por cierto, los copos de nieve también son fractales. Pero volviendo al tema, resulta ser que el cuerpo humano también contiene una cantidad de estructuras fractales muy importantes, por ejemplo, la red vascular, las arterias, las redes neuronales, los ductos del páncreas, la placenta y los bronquios, por mencionar algunos ejemplos. Uno de los que más me gusta es el que se trata del sistema de las arterias, ya que los vasos sanguíneos van desde la aorta hasta los capilares que se ramifican y dividen. Cada división se vuelve a ramificar y a dividir de nuevo. Esto continúa hasta que los conductos se vuelven tan angostos que las células de la sangre solo pueden circular, por así decirlo, en una sola fila, después de la otra. La estructura de este sistema tiene carácter fractálico. Por necesidades fisiológicas, los vasos sanguíneos tienen que apretar y comprimir una línea extremadamente larga y hacerla caber en un área muy pequeña. A su vez, el sistema circulatorio debe comprimir una especie de área muy grande en un volumen muy limitado. La sangre es un bien precioso para el cuerpo humano, así que el cuerpo no puede darse el lujo de malgastarlo, y mucho menos en espacio. La única forma en que la sangre puede circular de tal forma y que ninguna célula quede lo suficientemente separada de los vasos sanguíneos es que el sistema tenga estructura fractálica. Y es que hablar de estructuras fractales es casi sinónimo de hablar de sistemas eficientes, que en el caso del cerebro podemos ver este acomodo plegado en el neocórtex, lo cual implica un mayor aprovechamiento del espacio, lo cual se traduce en una mayor concentración de neuronas, las cuales se interconectan en redes repetitivas y conforme nos vamos adentrando en la materia gris se vuelven más complejas. Es así como el cerebro logra vencer las barreras del espacio. Eso en verdad es muy impresionante. Con razón el cerebro, pese a abarcar un espacio relativamente pequeño, logra hacer muchísimas funciones de manera eficiente, tanto mecánicas como cognitivas, tales como lo son la memoria y el aprendizaje, de donde surgen muchas de nuestras conductas. Lo cual me recuerda a una frase dicha por el neurocientífico Eric Kandel, ganador del Premio Nobel en el año 2000. Él dice que somos quienes somos, en gran parte, debido a lo que hemos aprendido, lo que recordamos y olvidamos, lo cual alude al proceso de aprendizaje y memoria, es decir, el cómo nos formamos a través de la adquisición de información y de cómo se lleva a cabo su codificación, almacenamiento, recuperación, actualización y extinción. Estas memorias residen en nuestras neuronas, en los cambios que realizan y en los circuitos neuronales que éstas forman. Aunque el cerebro pareciera una inmensa madeja desordenada, sin pies ni cabeza, en realidad tiene tal orden y regulación que estudiar los mecanismos celulares y moleculares de estos procesos es parte fundamental de la neurociencia. Y de entre estas tantas funciones cognitivas surge el habla, como resultado de las interacciones neuronales complejas,
tales como impulsos eléctricos y reacciones bioquímicas, así como de arreglos estructurales que derivan en procesos de información y abstracción de ideas, para posteriormente expresarse de manera física a través del sonido, percutidos por medio de la laringe, tráquea, lengua y cuerdas vocales. De este modo, es posible hacer una conversión de lo interno e intangible en algo externo y que cobra sentido a la luz de la interacción humana. El lenguaje es pues resultado de la interacción social. Es un aspecto fundamental de la cultura que nos hace humanos. Somos quienes somos porque vivimos en sociedades y pese a que no siempre compartimos el mismo idioma e incluso ideales, sí compartimos las bases biológicas y estructurales que nos vuelven uno como especie. El lenguaje es un medio creado por el cerebro, parte de las ideas y se materializa a través del habla, de la escritura, de la música y otras artes, pasando de una generación a otra a través de las décadas, de los siglos y los milenios. Es así como el cerebro logra trascender las barreras del tiempo. ¿No te parece esto increíble? Y vaya que lo es. Tanto así que existen diferentes maneras de comunicarnos a partir del lenguaje no verbal, tal como es el lenguaje de señas. Esto solo demuestra que el cerebro es capaz de abstraer ideas y conceptos sin necesidad de usar palabras ni sonidos. Y bueno, llegados a este punto, es momento de hacer una pequeña retrospectiva, ¿no te parece? Pasamos de ser presas a ser depredadores, cazadores y recolectores, de grupos nómadas dispersos a pueblos sedentarios y posteriormente grandes civilizaciones. Todo a partir de nuestra capacidad de entender el entorno que nos rodea, y para bien o para mal modificarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Se puede decir entonces que lo que caracteriza a nuestra especie es una singular capacidad de razonar y entender el mundo, aunado a la cooperación entre individuos. Desde el momento en el cual comprendimos que éramos parte de algo más grande que nosotros mismos, vivimos a medio camino entre una realidad material forjada por el mundo natural y de una realidad abstraída por nuestro cerebro, siempre pensando de dónde venimos y hacia dónde vamos, aprendiendo a comunicarnos entre nosotros, dialogando y compartiendo el conocimiento a través de las generaciones, trascendiendo en el tiempo. ¿Será esta pues la clave para entender nuestra condición humana? Aquella que surgió en el momento que se consolidó este órgano tan importante que nos hace ser nosotros mismos, aquel que a través de millones de años evolucionó hasta volverse un sistema de muy alta eficiencia, rompiendo los límites del propio espacio que le poseía, generando redes neuronales que hasta la fecha no terminamos de entender. Hablamos pues del cerebro, el órgano que trasciende las barreras del espacio y del tiempo. Nuestro cerebro ha estado sujeto al constante cambio. Es tal la necesidad de comunicarnos entre individuos que ante el panorama actual que vivimos se han desarrollado nuevos mecanismos de comunicación global a través de la distancia mediante el uso de tecnologías, de modo que la manera de interaccionar ahora es de forma virtual y digitalizada, permitiendo una mayor sensación de cercanía pese al distanciamiento social que hoy vivimos. Esto fue Novatidera, un espacio para compartir ciencia. Gracias por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado de nuestro contenido. Nos escuchamos pronto, si es que las barreras del espacio y del tiempo lo permiten. Hasta luego.